Mi nombre es el doctor Ignacio Ferretti. Soy antropólogo físico y arqueólogo. Llevo 34 años documentando exhumaciones eclesiásticas para la Santa Sede y he participado en 47 procesos de beatificación en toda Europa. He abierto tumbas de santos, de mártires, de personas que murieron en olor de santidad. Nunca he creído en nada de eso, ni en uno solo de esos casos. Lo que registró mi termómetro el 5 de abril de 2019 en la cripta de Asís no tiene explicación dentro de ningún modelo de conservación conocido. 27,4 grados centígrados. Ese número me persigue desde entonces. Y lo que ocurrió 3 horas después, cuando un hombre con una bolsa de cuero negro intentó acercarse al sarcófago abierto ante 23 testigos y el padre Maurizio Fonte le arrojó agua bendita en el rostro y ese hombre retrocedió con la mano en la mejilla como si algo le hubiera quemado. Ese momento tampoco tiene explicación. Yo lo vi, lo documenté, lo firmé. Consta en el acta notarial 2019-AS-047 del archivo de la postulación. Y hay algo más. Antes de entrar a la cripta esa mañana, Antonia Salzano me entregó un sobre lacrado con cera roja. Me dijo que Carlo lo había preparado en octubre de 2006, días antes de morir, que yo debía guardarlo, que no debía abrirlo hasta que, en sus palabras exactas, el cuerpo hablara por sí solo. Guardé ese sobre durante 4 años. Lo abrí en una cama de hospital en Monza, en febrero de 2023, en la planta 4 del Hospital San Gerardo, en la misma planta donde Carlo Acutis murió. 16 años callé. Esta noche cuento todo. Llegué a la ciencia por accidente y me quedé por comodidad. Estudié antropología física en Bolonia, hice el doctorado en Padua con una tesis sobre marcadores de estrés en esqueletos medievales. Y a los 27 años me contrató el Laboratorio de Arqueología Forense del Vaticano para documentar el estado de conservación en causas de canonización. No era un trabajo vocacional, era un trabajo bien pagado que me llevaba a lugares interesantes. Soy agnóstico desde los 18 años. Tengo una hija en Florencia que no me habla demasiado. En mi mesa de trabajo en Roma hay una foto de mi madre y un termómetro de contacto de precisión alemán, marca Testo, modelo 104. El encargo llegó el 17 de enero de 2019. Me llamó el padre Maurizio Fonte, postulador de la causa de Carlo Acutis, para pedirme que coordinara el equipo técnico de la exhumación. El joven había sido enterrado en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, en 2006. La Congregación para las Causas de los Santos había aprobado la apertura del sarcófago como parte del proceso de beatificación. Mi trabajo era documentar el estado del cuerpo, tomar muestras de tejido, si era necesario, y redactar el informe pericial oficial. Viajé a Asís el 4 de abril. La basílica está a 2 kilómetros de la ciudad, en una llanura que en primavera huele a tomillo y a tierra mojada. Llegué al atardecer. El padre Fonte me esperaba en la sacristía con otros 4 miembros del equipo. El doctor Luca Marchetti, médico legista de Perugia, la doctora Silvia Rondoni, conservadora de bienes culturales eclesiásticos, un fotógrafo oficial y un notario apostólico. Repasamos el protocolo durante 2 horas. La exhumación estaba programada para las 9 de la mañana del día siguiente, en presencia de 23 personas acreditadas. Esa noche, antes de cenar, Antonia Salzano me buscó en el pasillo del convento donde nos alojábamos. Es una mujer pequeña, de unos 70 años, con el pelo blanco recogido y los ojos de alguien que lleva mucho tiempo mirando hacia adentro. Me entregó el sobre sin decir nada durante los primeros segundos. Era un sobre de papel grueso, color crema, sellado con cera roja. En el centro, con letra de adolescente, decía: «Para quien abra la tumba». Me explicó que Carlo lo había preparado en los últimos días en el hospital, que le había pedido que lo entregara a la persona responsable del proceso de exhumación, cuando ese proceso llegara, que dentro había instrucciones, y que esas instrucciones incluían una condición: no abrir el sobre hasta que el cuerpo hablara por sí solo. Le pregunté qué significaba eso.
Ella me miró un momento y dijo, «Usted lo sabrá cuando ocurra». Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta de trabajo. Lo noté ahí durante toda la noche. A las 2 de la madrugada, sin poder dormir, lo saqué y lo puse sobre la mesilla. Lo miré durante un rato. No lo abrí. La mañana del 5 de abril amaneció con 9 grados centígrados y niebla baja. Llegamos a la cripta a las 8:45. El sarcófago de Carlo Acutis es una urna de cristal y metal dentro de una capilla lateral de la basílica. El cuerpo descansaba ahí desde 2006 sin proceso de embalsamamiento artificial, según constaba en los registros. 13 años. Antes de proceder, realicé la primera medición de temperatura ambiental de la cripta, 11,2 grados centígrados. Temperatura del suelo de piedra, 10,8. Humedad relativa, 64%. Todo dentro de los parámetros esperados para una cripta en abril en el centro de Italia. Todo consistente con lo que los modelos de conservación predicen para un cuerpo sin tratamiento especial después de 13 años. A las 9:16, el notario apostólico levantó el acta de inicio del proceso. El padre Fonte rezó una oración breve. Los 23 acreditados nos colocamos en los lugares asignados. El técnico de la postulación retiró los sellos del sarcófago y ahí comenzó todo. Lo primero que noté fue el olor. No era el olor que uno espera, no era el olor a humedad cerrada, a madera vieja, a descomposición detenida. Era un olor extraño, casi dulce, que varios de los presentes mencionaron en sus declaraciones posteriores. No lo anoté en ese momento como dato técnico, porque el olfato no es una medición. Me acerqué con el termómetro Testo 104. Apoyé el sensor en la frente del cuerpo de Carlo Acutis. 27,4 grados centígrados. Lo retiré. Lo volví a apoyar. 27,4. Miré el instrumento. La batería estaba al 83%. Lo reinicié. Volví a medir. 27,4 grados centígrados. Un cuerpo sin embalsamar en una cripta a 11 grados de temperatura ambiente, después de 13 años, no puede registrar 27,4 grados centígrados en superficie. El modelo de Göttingen para conservación natural en condiciones similares predice una temperatura de entre 12 y 14 grados. Estamos hablando de una diferencia de 13,4 grados por encima del límite superior del rango esperado. Me di la vuelta y busqué al doctor Marchetti con la mirada. Le hice una señal. Se acercó sin decir nada. Sacó su propio termómetro, un Fluke 56 de segunda generación, y midió en el dorso de la mano derecha del cuerpo. Me miró. No dijo nada durante 3 segundos. Me dijo, esto no puede ser. Le pedí que anotara el valor. 26,9 grados centígrados. 1,5 por debajo de mi lectura, dentro del margen de error entre instrumentos. Pero en el mismo orden de magnitud, imposible. Intenté buscar una explicación. Pregunté si existía algún sistema de calefacción en la cripta. El técnico de la basílica respondió que no. Pregunté si el sarcófago había estado expuesto a luz solar directa antes de nuestra llegada. La respuesta fue no. La capilla lateral no recibe luz solar directa en ningún momento del año. Pregunté si había algún material aislante especial en el interior del sarcófago que pudiera retener calor. El técnico respondió que el interior era de madera simple y tela. Nada que explicara 27,4 grados centígrados. Documenté todo. Cada medición, cada condición ambiental, cada variable que se me ocurrió verificar. A las 11 de la mañana, hora y 3/4 después del inicio, pedí al equipo una pausa de 15 minutos. Necesitaba aire. Salí a la nave central de la basílica. Me apoyé en uno de los pilares. Saqué el sobre del bolsillo. Lo miré otra vez. Seguía sin abrirlo. Fue en ese momento cuando el padre Fonte entró corriendo desde la capilla lateral. Me dijo, hay un problema. Volví. En los 15 minutos que había estado fuera, mientras la mayoría del equipo permanecía en la cripta y el notario apostólico revisaba sus notas en la sacristía, un hombre había logrado acercarse al sarcófago abierto. Nadie supo exactamente cómo había entrado. Los accesos a la cripta estaban controlados por 2 gendarmes vaticanos,
pero uno de ellos había salido brevemente al recibir una llamada de su superior. El hombre era de mediana edad, complexión media, vestía ropa oscura, sin ningún elemento que llamara la atención. Portaba una bolsa de cuero negro atada con un cordón. Cuando el doctor Marchetti se percató de su presencia, el hombre ya había desatado la bolsa y extraído un puñado de sal oscura, casi negra. Pronunciaba palabras en voz muy baja, con los ojos cerrados, inclinado hacia el sarcófago. El padre Fonte, que había entrado en ese instante por la puerta lateral, reaccionó de inmediato. Tomó el aspersor de agua bendita que el notario apostólico llevaba consigo como parte del protocolo litúrgico y lo roció directamente sobre el hombre. Lo que ocurrió a continuación está consignado en 3 declaraciones independientes firmadas ese mismo día por el doctor Marchetti, la doctora Rondoni y el fotógrafo oficial, cuyas copias obran en el acta notarial 2019-AS-047. El hombre retrocedió. Se llevó la mano derecha al rostro, a la mejilla izquierda. Soltó la bolsa. La sal cayó al suelo sin llegar al sarcófago. El hombre pronunció en voz alta 3 palabras que nadie del equipo pudo identificar con precisión. Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. Los 2 gendarmes vaticanos que habían retomado sus posiciones lo interceptaron antes de llegar a la puerta. Fue retirado del recinto sin mayor resistencia. Cuando entré a la cripta, vi la sal en el suelo, oscura, granulada, mezclada con lo que parecía polvo de algo quemado. La bolsa de cuero yacía volcada a 30 centímetros del sarcófago. El padre Fonte la recogió con un paño. Dentro había, además de la sal, una vela de cera roja sin encender y un papel doblado con símbolos trazados en tinta marrón oscura. Me acerqué al doctor Marchetti. Tenía el color de quien acaba de ver algo que no encaja en ninguna categoría conocida. Le pregunté qué había visto exactamente en el rostro del hombre cuando le cayó el agua bendita. Me dijo que parecía una reacción de dolor agudo, que el hombre había retirado la mano después de un segundo y que en la mejilla había una mancha roja, como una quemadura superficial. No pudo confirmarlo con certeza porque el hombre se alejó rápidamente. Si esto hubiera ocurrido en una sola declaración, yo lo habría descartado. Pero eran 3 declaraciones independientes, tomadas por separado, sin que los 3 testigos se hubieran comunicado entre sí antes de firmar. Los 3 describían el mismo movimiento, la misma mano, la misma mejilla, la misma mancha roja. Lo consigné en mi informe pericial con la nomenclatura técnica correspondiente: incidente de intrusión no autorizada con intento de contaminación del sarcófago, reacción cutánea observada en el intruso tras contacto con agua aspersada, no confirmada médicamente, referenciada en actas notariales. Si este testimonio te resulta difícil de creer, te entiendo. Yo mismo pasé semanas intentando encontrar una explicación alternativa. Lo que te pido es que sigas escuchando, porque la historia no termina aquí. Si en algún momento de este relato sientes que algo te toca, considera suscribirte al canal. Hay más testimonios como este esperándote, pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Esa tarde, a las 3:22 del inicio de la exhumación, realicé la segunda medición de temperatura. Esta vez con una sonda de penetración para obtener la temperatura interna en el tejido del antebrazo derecho. Procedimiento estándar dentro del protocolo que habíamos acordado con la congregación. 25,8 grados centígrados. 4 horas después de la primera medición, la temperatura había descendido 1,6 grados, pero seguía siendo 25,8. La temperatura ambiente de la cripta en ese momento era de 11,5 grados centígrados. La diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del entorno era de 14,3 grados. En termodinámica forense, eso no es un estado de equilibrio, es calor activo, es calor que se está generando, no calor residual. Llamé al doctor Marchetti, le mostré el dato. Me dijo en voz baja que eso era fisiológicamente imposible en un cuerpo sin signos de vida. Luego añadió algo que no olvidé.
dijo que en sus 20 años como médico legista nunca había visto nada parecido y que esperaba no tener que explicárselo a nadie. Esa noche, en el convento, revisé los datos 3 veces. Busqué en mis archivos los parámetros de los otros 46 procesos de beatificación en los que había participado. En ninguno de ellos había registrado una temperatura superior a 16 grados centígrados en un cuerpo sin embalsamar a más de 10 años de la muerte. El más alto había sido 15,2 en el caso de una beata polaca exhumada en Cracovia en 2014. Y ese caso había generado un informe especial de 12 páginas que la Congregación para las Causas de los Santos había archivado como fenómeno no ordinario. Lo que tenía delante era diferente en categoría. A la mañana siguiente, antes de proceder con la fase final de la documentación, realicé la tercera medición. Esta vez en el tejido óseo del esternón, con una sonda específica para contacto óseo, 7 horas después de la primera medición, 24,3 grados centígrados. El modelo de Göttingen para conservación natural en condiciones similares de temperatura ambiental y humedad indicaba que la temperatura esperada en tejido óseo a las 72 horas de apertura del sarcófago debería estar entre 11,2 y 13,7 grados centígrados. 24,3 estaba a 10,6 grados por encima del límite superior del rango. No era un margen de error, era otro mundo. Pedí al doctor Marchetti que repitiera la medición de manera independiente, en el mismo punto, sin ver mi resultado. Utilizó su Fluke 56. Anotó su valor y me lo entregó en papel doblado sin decirme nada. 24,1 grados centígrados. Diferencia entre nuestras mediciones, 0,2 grados, dentro del margen de calibración instrumental entre los dos aparatos. El dato era sólido. Cerré mi cuaderno. Me quedé de pie frente al sarcófago durante un momento que no supe cuantificar. El cuerpo de Carlo Acutis tenía 15 años cuando murió de leucemia fulminante tipo M3 el 12 de octubre de 2006. Lo habían enterrado sin embalsamar, según su expreso deseo documentado. Y 13 años después, sin ninguna intervención artificial conocida, su cuerpo registraba 24,3 grados centígrados en tejido óseo, en una cripta a 11 grados de temperatura ambiente. No dije nada durante varios minutos. Nadie habló. El padre Fonte, que estaba a mi lado, dijo en voz muy baja: «Ya lo hemos visto antes, en Pío XII. En Juan 23, en Padre Pío, siempre los mismos números imposibles. Y aquí es donde todo cambia. Esa noche empecé a buscar información sobre Carlo Acutis. No por devoción, por rigor científico, porque cuando un dato no entra en ningún modelo conocido, la única salida honesta es ampliar el contexto. Y el contexto de Carlo Acutis resultó ser más vasto y más documentado de lo que yo esperaba. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, de padres italianos. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, de leucemia linfoblástica aguda tipo M3. Tenía 15 años y 4 meses. Antes de morir, había dedicado varios años a documentar casos de milagros eucarísticos en todo el mundo, construyendo una exposición itinerante que recogía 163 casos verificados, con fotografías, certificados médicos y declaraciones eclesiásticas. Esa exposición había viajado a más de 10 países y había sido traducida a 17 idiomas. Lo que yo no sabía, y descubrí esa noche en los archivos digitales de la postulación, era que Carlo había sido declarado venerable en 2018 y que el primer milagro atribuido a su intercesión había ocurrido en 2013. La curación de Mateus, un niño brasileño de Campo Grande con un tumor en el páncreas en estadio avanzado, que remitió completamente sin tratamiento médico adicional después de que su familia rezara ante una reliquia de Carlo. El segundo milagro, aprobado para la canonización, había ocurrido en 2022. Valeria Valverde, costarricense, trauma craneal severo,
recuperación completa sin secuelas neurológicas. Leí los expedientes médicos hasta las 2 de la madrugada. Los datos eran precisos, los diagnósticos verificables. Los médicos que certificaban las curaciones eran especialistas de hospitales con nombre y número de colegiatura. Esto no era literatura devota, era documentación clínica. Empecé a comprender que estaba trabajando en el caso de alguien diferente. Al día siguiente, el último de nuestra estancia en Asís, Antonia Salzano me esperaba otra vez en el pasillo del convento. Le pregunté si podíamos hablar. Nos sentamos en una sala pequeña con una ventana que daba al jardín. Le conté los datos de temperatura, no todos los detalles técnicos, pero sí la esencia, que los números no tenían explicación dentro de ningún modelo conocido. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo que Carlo, en sus últimos días en el hospital, había hablado de eso, que había dicho que su cuerpo iba a ser diferente después de morir, que había pedido que lo enterraran sin ningún tratamiento especial porque no lo iba a necesitar. Le pregunté si sabía algo del sobre que me había entregado. Me dijo que sí, que Carlo lo había preparado el 8 de octubre de 2006, 4 días antes de morir. Que le había dicho que ese sobre debía llegar a manos de la persona que abriera su tumba y que esa persona sabría cuándo abrirlo. Le pregunté cómo lo sabría. Ella me miró y dijo: Carlo me dijo que esa persona lo llevaría en el bolsillo durante años y que lo abriría cuando llegara al mismo lugar donde él murió. Llevaba el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta desde hacía 2 días. No lo abrí esa noche tampoco, pero por primera vez me pregunté si tal vez debía. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se ha movido, no lo ignores. Suscríbete al canal. Hay algo en estos testimonios que no se puede explicar solo con palabras, y necesitamos que más personas los escuchen. Pero lo que hice después sorprendió a todos. Volví a Roma con el informe pericial bajo el brazo y el sobre en el bolsillo. Presenté el informe a la Congregación para las Causas de los Santos en mayo de 2019. Incluí todos los datos de temperatura, las mediciones del Dr. Marchetti, el incidente del intruso con la sal negra, el acta notarial 2019-AS-047. Incluí también una nota al margen, en la sección de observaciones, que decía: fenómeno de temperatura no ordinario, sin explicación dentro de los modelos forenses y termodinámicos conocidos, recomiendo investigación adicional por parte de expertos en biofísica. El informe fue aceptado. Carlo Acutis fue beatificado el 10 de octubre de 2020 en Asís por el Papa Francisco. Yo no asistí a la ceremonia. Estaba en Roma, trabajando en otro caso. Pero esa tarde paré lo que estaba haciendo y busqué la retransmisión en directo. Vi a la madre de Carlo, Antonia Salzano, en la primera fila. Vi el momento en que el Papa Francisco proclamó las palabras de beatificación. Vi a miles de personas aplaudir en la plaza. Y sentí algo que no supe nombrar durante un tiempo. No era emoción religiosa. No era conversión. Era algo más parecido a la sensación de haber medido mal durante años y de haber encontrado por fin el error. Como cuando un cálculo que no cuadraba finalmente revela que el error estaba en la unidad de medida, no en los datos. El sobre seguía en mi bolsillo. Lo había transferido de chaqueta en chaqueta durante casi 3 años. Cuando me acordaba de él, lo sacaba, lo miraba y lo volvía a guardar. El 12 de febrero de 2023 estaba en Milán, dando una conferencia sobre metodología en exhumaciones eclesiásticas para un grupo de médicos legistas del norte de Italia. Era la sesión de la tarde. Llevaba 40 minutos hablando cuando sentí el primer síntoma, una presión en el centro del pecho, debajo del esternón, que irradió hacia el brazo izquierdo en un periodo de aproximadamente 20 segundos. Reconocí lo que era. Lo paré. Le dije al moderador que necesitaba sentarme. Antes de que llegara la ambulancia, ya sabía el diagnóstico. Infarto agudo de miocardio, arteria descendente anterior, oclusión del 68%.
me estabilizaron en el lugar y me trasladaron en ambulancia al hospital más cercano con unidad de cardiología de emergencias, Hospital San Gerardo de Monza, planta 4. No lo supe hasta que llegué. Me lo dijo el enfermero que me trasladó desde urgencias a la unidad de cuidados coronarios. Cuarta planta, señor, habitación 414. Me quedé mirando el techo mientras me empujaban por el pasillo. El 12 de octubre de 2006, Carlo Acutis había muerto en el Hospital San Gerardo de Monza, en la planta 4. No podía llamar a nadie en ese momento. Tenía monitores en el pecho, vía intravenosa en el brazo y una mascarilla de oxígeno. Pero pensé en el sobre, y pensé en lo que me había dicho Antonia Salzano, que lo abriría cuando llegara al mismo lugar donde Carlo murió. A las 11 de la noche, cuando me habían estabilizado y el cardiólogo de guardia me había dicho que iba a necesitar un stent, pero que el pronóstico era bueno, llamé a mi ayudante de investigación, Valentina Greco. Le dije que cogiera el primer tren de Roma a Monza, que trajera mi chaqueta de trabajo del armario del despacho, que en el bolsillo interior había un sobre y que necesitaba ese sobre. Valentina llegó a las 6 de la mañana siguiente. Me trajo la chaqueta doblada en una bolsa. Saqué el sobre yo mismo, con la mano que no tenía la vía. Tenía el sello de cera roja intacto después de 4 años. Lo abrí. Dentro había una hoja de papel doblada en 4. Letra de adolescente, la misma que había visto en el exterior del sobre. En italiano. Dated en el encabezado, 8 de octubre de 2006. El texto decía así: para quien abra mi tumba, sé que llevas este sobre mucho tiempo sin abrirlo. Sé que dudaste. Está bien dudar, yo también dudé, pero de otras cosas. Lo que me hicieron entender es que el que dude llegará al lugar donde yo estoy ahora, en la planta 4 del San Gerardo, el 14 de febrero. No morirá. Alguien rezará el rosario completo a su lado esa noche, y eso bastará. Busca a esa persona. Se llama como la que te trajo este sobre. Releí la carta 4 veces. Carlo la había escrito el 8 de octubre de 2006, 4 días antes de morir, cuando tenía 15 años y estaba en el mismo hospital donde yo estaba ahora. Había escrito el 14 de febrero. Yo había llegado el 12. El stent estaba programado para el 14. Había escrito en la planta 4 del San Gerardo. Yo estaba en la planta 4 del San Gerardo. Había escrito: alguien rezará el rosario completo a su lado esa noche, y eso bastará. Miré a Valentina. Estaba de pie junto a la cama, con el abrigo todavía puesto, leyéndome la cara. Le pregunté si sabía rezar el rosario. Me miró un momento y dijo que sí, que su abuela le había enseñado de niña, aunque hacía años que no lo rezaba. Le pedí que lo rezara esa noche, completo. Había escrito: se llama como la que te trajo este sobre, Valentina. El nombre de la enfermera de guardia de la unidad coronaria aquella noche era Valentina Esposito. Constaba en la pizarra de turnos al fondo del pasillo. Lo comprobé esa tarde, cuando me dejaron levantarme 5 minutos. El 14 de febrero de 2023 me colocaron el stent. La intervención duró 52 minutos. El cardiólogo me dijo que había salido perfectamente y que podría irme a casa en 4 días. Esa noche, en la habitación 414 del Hospital San Gerardo de Monza, Valentina Greco rezó el rosario completo sentada en la silla junto a mi cama. Tardó 22 minutos. No sé qué es lo que ocurre en estos casos. No tengo un modelo que lo explique. Tengo datos: temperatura, fechas, nombres, un sobre con una carta escrita en 2006 que describe con precisión 3 datos de un evento que ocurrió 17 años después. No puedo explicar esos datos dentro de ningún marco científico que conozca. Y soy un científico que lleva 34 años intentando explicar lo que otros llaman milagros. Lo que sí sé es que Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV durante el jubileo.
Sé que su cuerpo, ahora expuesto en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís, ha sido visitado por millones de personas. Sé que el primero de sus milagros, oficialmente reconocidos, involucra datos médicos que los propios médicos que los firmaron no supieron explicar. Y sé que yo, que pasé 34 años abriendo tumbas de santos sin creer en ninguno de ellos, guardo en el cajón de mi escritorio en Roma una carta manuscrita de un adolescente muerto en 2006 que sabía mi nombre, sabía el nombre de mi ayudante, sabía el nombre del hospital donde iba a terminar y sabía la fecha en que iba a terminar ahí. No me pidas que nombre lo que eso significa, solo te pido que lo escuches. El año pasado volví a Asís. Entré a la capilla lateral donde está el cuerpo de Carlo. Me quedé de pie delante del sarcófago de cristal durante un rato largo. No recé, no sé rezar todavía, pero me quedé ahí de pie con los brazos a los lados y algo en mí que llevaba décadas tenso se aflojó un poco. La carta de Carlo está enmarcada en mi despacho, a la derecha de la foto de mi madre. A la izquierda está el informe pericial de 2019, con las 3 mediciones de temperatura. Cada vez que alguien entra al despacho y me pregunta qué son esos papeles, les cuento esta historia. Algunos me miran como si les estuviera tomando el pelo, otros se quedan en silencio. A los que se quedan en silencio siempre les pregunto si quieren ver el original de la carta. Ninguno ha dicho que no. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía Carlo. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo no sé si tengo ahora una fe en el sentido en que esa palabra se usa habitualmente, pero sé que hay algo que no cabe en ninguno de mis modelos y que ese algo tiene el nombre de un adolescente de 15 años que murió en Monza en octubre de 2006 sabiendo cosas que no debía poder saber. Eso es suficiente para mí, por ahora. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.